Bueno, Leire, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer para que nos expliques de primera mano muchas cosas que hay que contar de Alcoy. Pero si te parece, me gustaría que nos contases primero cuál es la diferencia entre Casa 47 y el antiguo SEPES, que hay mucha gente que a lo mejor no sabe la diferencia o duda de por qué había que crear una entidad diferente. Bueno, lo primero, muchas gracias, Marcos. Antes de contestarte la pregunta, pues disculpar yo también la ausencia de la ministra. Yo procuraré hacerlo tan bien como ella me ha pedido que lo haga. No sé si lo voy a poder hacer tan bien como me ha pedido que lo haga, pero en cualquier caso, si queda alguna pregunta pendiente, pues me la mandáis y yo se la doy. Y con eso pues lo terminamos de arreglar. Y además de disculpar a la ministra, pues antes de nada agradeceros a vosotros, Marcos, al Plural, a Chema también, a todo el equipo del Plural, que os toméis la materia de vivienda con ganas de quererla conocer en profundidad, de analizarlo, de ver las propuestas que hay encima de la mesa, las respuestas que estamos poniendo desde de las instituciones, porque en la vivienda, como en tantas otras cosas, hay mucho ruido alrededor, hay mucha desinformación, mucha confusión, y este tipo de espacios pues, nos vienen muy bien para aclarar, para contrastar y para dar a conocer a la gente las soluciones que la gente nos está exigiendo y dar rendimiento de cuentas, que es parte de las obligaciones de los poderes públicos. Y, por supuesto, pues agradecerle tanto al subdelegado del Gobierno como al alcalde, a Toni, la acogida, y no la acogida, Toni, la acogida y la iniciativa, más en un sitio tan chulo como este, que de alguna manera también está vinculado a la ministra y al Ministerio de Vivienda, y que hoy ya pueda ser una realidad, y que hayamos pasado de las obras prometidas y las ganas y las ansias de una administración local a una realidad, es lo mismo que vamos a hacer con otros proyectos relacionados con la vivienda. Y no me he olvidado de la pregunta, Marcos, no hace falta que me la recuerdes. Mira, probablemente, no sé cuánta gente de la que está aquí sabe qué es Casa 47 exactamente. Y seguro que todavía hay mucho desconocimiento de qué es Casa 47 y mediante nuestra acción va a ser nuestra mejor carta de presentación. Pero algunos ya sabéis, os ya va sonando qué es esto de Casa 47 y sabéis que queremos crear un servicio público de vivienda, un derecho de la ciudadanía alrededor de una infraestructura pública, como se hizo con otros servicios y con otras políticas públicas en el pasado. Y probablemente la mayoría de vosotros no sepáis qué era SEPES. No sé si hay alguien en la sala que le suene mucho lo de SEPES, pero probablemente la mayor parte de la gente que está aquí no sepa qué era SEPES. Algunos sí, porque en la provincia, y si hay alguno de IBI, en la provincia ha habido no pocas actuaciones de SEPES, pero SEPES se dedicaba fundamentalmente a la transformación de suelos. Cogíamos o invertíamos en suelos que estaban en un estado de bruto, los transformábamos, los urbanizábamos y hacíamos que ahí se pudieran desarrollar proyectos, bien fueran proyectos industriales o bien fueran proyectos residenciales, y una vez los habíamos transformado y habíamos conseguido un valor añadido, hacíamos la inversión pública como empresa pública que éramos, pero como empresa pública también obteníamos un beneficio de su explotación, de su enajenación a un tercero. Quiere decir que una vez que desarrollábamos un suelo y conseguíamos el valor añadido, a partir de ahí era otro el que tenía la responsabilidad de sacarle el aprovechamiento. Bien fuera con una actividad económica, industrial, y en los suelos de SEPES pues, se han creado no pocos puestos de trabajo, o a partir de suelos de SEPES se siguen creando no pocos puestos de trabajo, y en la parte residencial pues lo vendíamos a un promotor que se encargara de hacer las viviendas y, por lo tanto, perdíamos el rastro de lo que pasaba y de los precios que acababan teniendo esas viviendas. Lo que hacemos con Casa 47 es actuar en el ciclo integral de la vivienda para poder crear ese servicio público. Seguimos transformando suelo, seguimos haciendo desarrollos urbanísticos de acuerdo con la Agenda Urbana Española, es decir, espacios para vivir, no solo casas, sino espacios para vivir, lugares para vivir, y a partir de ahí también edificamos que se produzcan unas condiciones de acceso a la vivienda que denominamos asequibles, y ahora explico qué es eso de asequible, y gestionamos la vivienda. Hemos pasado de desarrollar y urbanizar suelos brutos y convertirlos en suelos finalistas a entregarle a la gente la llave de su casa. Ese ha sido el proceso de transformación de SEPES en Casa 47 y creo que es fácil entender por qué hace falta una entidad pública dedicada a que la inversión pública no
pierda el valor de política pública que debe tener un servicio como el de la vivienda. Ahora que hablabas de precios asequibles, me gustaría aprovechar el acto para también acercar a gente que a lo mejor le puede costar entender cómo funcionan todos estos sistemas. Por ejemplo, la horquilla que se da para que la gente pueda acceder a estas viviendas, creo que está entre 16.800 y 63.000 euros, si no tengo mal el dato. ¿Por qué se pone? Hay que explicar a la gente por qué se pone ahí, porque hay gente que se puede quedar fuera por un otro lado y siempre dirá, ¿por qué a mí no? ¿Cuál es el criterio que se sigue para elegir esa horquilla? Pues porque queremos crear un servicio público, un servicio a disposición de toda la ciudadanía. En este país ha habido algunas políticas que tradicionalmente se han dirigido a toda la población y otras que se han limitado a grupos de población muy concretos. Yo lo digo siempre con lo que han sido los mayores pilares de la construcción del estado de bienestar. ¿Qué hubiera pasado en este país si la educación pública se la hubiéramos proporcionado solo a las personas que podían tener una situación de vulnerabilidad? ¿Tendríamos la infraestructura pública educativa que tenemos? ¿Habríamos ido todos a los mismos colegios, independientemente de nuestras carteras? ¿Habríamos conseguido un ascensor social como el que ha conseguido la educación pública? ¿Qué hubiera pasado en este país si la sanidad pública se la hubiéramos dirigido solo a las personas que tienen una situación de vulnerabilidad? ¿Estarían los mejores medios, los mejores médicos, las mejores máquinas de resonancia, los mejores hospitales y las salas de cirugía mejores a servicio público o harían parte solo de una red privada? Pues la idea es construir un servicio público alrededor de la vivienda con una infraestructura pública en el que quepamos todos y que entendamos que la vivienda pública, para garantizar que sea asequible de por vida, necesita inversión pública y necesita de acompañamiento público. De ahí que nos queramos dirigir a los tramos de renta donde se ubica el 60% de la población del país, donde se encuentran las mayorías sociales. Decimos desde el salario mínimo, a partir del salario mínimo, porque las familias que están por debajo del salario mínimo necesitan un servicio complementario. No necesitan solo este servicio, necesitan además un acompañamiento complementario para conseguir que superen esos niveles de renta. En esos casos lo que tenemos que conseguir es que las familias ganen más de 16.000 y que además acompañemos con otras prestaciones el que puedan hacerlo. Tenemos que tener un compromiso extraordinario para que lleguen a esa situación y prestarles un servicio adicional en el que no estemos hablando del 30% de sus ingresos financieros, sino que estemos hablando de complementar sus rentas completamente y de prestarles un servicio adecuado para que puedan superar esa barrera. Y probablemente hasta 63.000 euros, que es el decil 7 de rentas de este país, pues porque a partir de ese decil 7 de rentas, los que están en el 8 y en el 9, probablemente hoy tengan menos dificultad de acceder a una vivienda que el resto de la población. Habrá un momento en el que hablemos de un servicio de vivienda universal, pero de momento queremos hablar de un servicio de vivienda para las mayorías sociales, donde está el 60% de la población española. Has dado un dato que es muy importante, que siempre se habla de él y está en boca de todos, que es hay que dedicar a la vivienda el 30% de los ingresos familiares o de las personas. Y de hecho es uno de los requisitos que queréis vosotros implementar, pero sabemos que la realidad es que la gente está pagando 50-60% de su sueldo. Y otro de los factores que implementáis es que el alquiler dura 75 años. ¿Cuánto creéis, al tener esta fecha, cuánto creéis que puede llegar a empezar a notar la gente que baja ese porcentaje de lo que dedica de sus rentas o que pueda ayudar vuestros proyectos a los que no están en esos proyectos para que baje ese porcentaje? Bueno, lo primero que este es un objetivo de país, que la ley por el derecho a la vivienda ya establece ese objetivo de país, de que nadie tenga que destinar más de un 30% de sus rentas al pago de la vivienda, ninguna unidad de convivencia. Y eso podría pasar mañana. No hace falta esperar a crear esta infraestructura pública. Esto podría pasar mañana actuando con las herramientas que permite actuar la ley estatal, la ley por el derecho a la vivienda. Y es que en aquellos sitios en los que esto no se produce, se puedan declarar por parte de las comunidades autónomas zonas de mercado residencial tensionado y poner límites a los precios del arrendamiento. Y esa es una forma de intervenir mediante la regulación. Y los poderes públicos tenemos las herramientas de la regulación para poder intervenir y algunas veces lo que falta es la voluntad política, en este caso de las comunidades autónomas, para poderlo implementar o de algunas comunidades autónomas para poderlo implementar. Pero los poderes públicos, además de intervenir
con la regulación también podemos intervenir con la oferta. Y lo que estamos construyendo desde Casa 47 es esa oferta en la que, independientemente de lo que hagan las comunidades autónomas, independientemente de su voluntad política, nosotros vamos a construir ese servicio público. ¿Cuándo lo vamos a conseguir? Pues según vayamos liberando viviendas, porque estamos aprovechando todo el parque construido a la vez que construimos un nuevo parque para poderlo hacer. La próxima convocatoria pública de vivienda que vamos a hacer desde Casa 47 probablemente incorpore más de 400 inmuebles en la Comunidad Valenciana con esos niveles de renta. Si la Comunidad Valenciana no topa el precio de los alquileres, desde los servicios públicos sí pondremos alquileres topados para que la gente pueda acceder en condiciones de asequibilidad. Está hablando de inmediatez, de cosas que se pueden hacer ya, pero usted misma ha reconocido que se va a tardar 5 años en poder tener los efectos de toda la labor que están haciendo. Hay algunos datos que dan un poco de escalofrío. O sea, menos del 10% de quienes compraron una vivienda el año pasado tenían entre 18 y 30 años, y en Navarra, por ejemplo, la gente se está yendo de casa, se está emancipando con 30,9 años ya. ¿Qué se le puede decir a un joven que nos esté escuchando y qué se le puede decir de cómo va a estar dentro de 5 años? Que no pueden a lo mejor algunos esperar 5 años. Cuando hablamos de un periodo de 5 años es para que podamos intervenir mediante esta oferta, mediante la oferta pública que vayamos construyendo. Pero insisto en que se puede actuar desde ya mediante la regulación. Por una parte está la oferta y por otra la regulación. En el ejemplo que me pones de Navarra, esta semana hemos tenido conocimiento de los datos del primer año de vigencia de la aplicación de las zonas de mercado residencial tensionado. Bajan los precios de los alquileres un 7%. Mientras que en Navarra se contienen o bajan los precios de los alquileres, los que tenemos que sufrir vivir en otro tipo de ciudades, vemos cómo suben y suben y suben, y además no se produce ni estabilidad ni continuidad en los contratos. Todo esto puede ser ya. Nosotros vamos a poner todas las herramientas a disposición de los poderes públicos y además vamos a actuar mediante la oferta, pero para conseguir un impacto masivo mediante la oferta hay que recuperar muchas viviendas. Una parte es lo que tardamos en construir y otra parte es la que tardamos en provisionar, y para eso lo que hemos decidido desde el Gobierno de España es aprovechar todo el patrimonio público que ya existe, todo el patrimonio público que se pueda poner a disposición de convertirse y transformarse en vivienda asequible a disposición de la ciudadanía. Y ahí están las 40.000 viviendas, por ejemplo, de lo que ha sido hasta ahora la Sareb, que es un magnífico ejemplo. Lo que un día se puso exclusivamente a disposición del rescate de las entidades financieras, hoy se recupera para ponerlo a disposición del rescate de la ciudadanía, del rescate de las familias, y de ahí que podamos hacer esa próxima oferta de vivienda pública en Valencia también. Construyendo y recuperando, que son los dos grandes pilares, la idea es crear un parque público de vivienda que en España está en torno al 3%, 3,5%, y que en Europa está al 9%, y hay países en los que llega al 20%. Entiendo que también, si se construye mucha vivienda privada, eso, el porcentaje al final pues es el que es. Pero ¿hay alguna hoja de ruta o alguna estimación de cuándo podríamos tener cifras un poco presumibles de parque público? Que podamos sacar algo de pecho, por lo menos. Mira, ahí venía leyendo una entrevista de un trabajador de la empresa pública del País Vasco, del Gobierno vasco, que se acaba de jubilar y que ha sido un histórico para esto de la gente a la que nos hemos dedicado a la gestión de las políticas públicas, y reseñaba en su entrevista que a partir de la decisión del Gobierno vasco en el año 2003 de decidir que toda la vivienda protegida, toda la vivienda que construíamos con inversión pública se protegiera, hoy Euskadi cuenta ya con un 7% de vivienda pública o de vivienda protegida, que no pasa en el conjunto del país. Construir por construir no sirve de nada. Hay que construir poniendo límites a los precios. Decimos, tenemos una crisis de oferta, la crisis de oferta la resolvemos construyendo. Bueno, si construimos muchísimos chalés de 500.000 euros, probablemente estemos construyendo mucho, pero no garantizaremos el acceso a la vivienda a la ciudadanía. A lo largo de la historia de este país se han construido cerca de 6,5 millones de viviendas protegidas. En el periodo democrático se han construido cerca de 2,5 millones de viviendas. Si esas viviendas que hemos construido con el esfuerzo de todos no las hubiéramos perdido, hoy España estaría
en la media y por encima de la media europea en cuanto a tener un parque público o un parque de vivienda a precios públicos que garantizará la asequibilidad. Es un logro del Plan Estatal de Vivienda, sin duda, el haber conseguido poner de acuerdo desde el Gobierno de España a todas las comunidades autónomas para decir que toda la vivienda pública que construyamos ahora, que toda la inversión que hagamos en vivienda protegida, quede protegida para siempre. Tenemos que corregir los errores del pasado y estamos en la buena dirección a la hora de haber tomado esas decisiones que seguramente tendrán efecto en Euskadi y en el resto del territorio también, pero además lo estamos viendo también con los datos de inversión pública. En este trimestre se ha empezado a hacer una inversión en vivienda pública que no se hacía desde hacía 20 años. Estamos recuperando la capacidad de invertir en vivienda protegida y esta vez no cometer el error del pasado, protegerla para siempre, para que sea un recurso público sobre el que poder intervenir. Estamos en Alcoy y en ciudades como Alcoy que tienen o bien un patrimonio histórico o industrial, como es el caso de Alcoy, que tienen dificultades geográficas u orográficas. ¿Qué planes hay o qué planes tiene Casa 47 para poder trabajar también en esas ciudades? Bueno, en Alcoy tenemos un buen plan que no tiene nada que ver con la zona más industrial, pero que tiene que ver con la de recuperar espacios que durante otro tiempo tuvieron otro uso. Este espacio en el que estamos durante un tiempo fue una fundición y hoy es un espacio en el que se pueden desarrollar actividades culturales. En Alcoy vamos a transformar un espacio que durante un tiempo tuvo un uso como infraestructura militar a convertirlo a la verdadera política de defensa que puede haber en este país hoy por hoy, que es darle seguridad a la gente en su vivienda, en su hogar y hacer en lo que eran viviendas o antiguas colonias, la antigua colonia de aviación, un espacio residencial. Pero el Plan Estatal de Vivienda viene además con respuestas en esa dirección. Por ahí está la directora general de Vivienda, que seguro que después lo puede explicar mejor que yo. El Plan Estatal de Vivienda no solo recupera la inversión en vivienda pública, sino que además tiene en cuenta que cuesta más construir en algunos sitios y que en los sitios donde se produce una zona de mercado tensionado y además se declara, pues se produce una tensión residencial, cuesta más construir o hay más dificultad de acceso y, por tanto, hay que invertir más, sobre todo cuando hay otras administraciones que también están invirtiendo. Y que en el ámbito rural hay que invertir de otra manera y que en las ciudades o los que vivimos en ciudades que tienen cascos protegidos, pues la recuperación de la vivienda no es exactamente la misma que la de los nuevos polígonos y los costes son mayores. Y por eso se va compensando el que las inversiones garanticen que nos podamos quedar en el centro de las ciudades. Porque cuando hacemos vivienda, hacemos ciudad, hacemos barrio, hacemos vida y de nada sirve tener que abandonar el centro para podernos ir a la periferia porque no podemos recuperar las viviendas que ya están construidas y las infraestructuras que ya están construidas. Ahora que hablas de hacer vivienda y hacer ciudad, voy a traer una pregunta que nos han enviado los lectores, que nos han enviado bastantes preguntas. Esta es de Jorge Cascán Molina, que nos dice: Alcoy cuenta con un patrimonio residencial histórico extraordinario, pero sufre un evidente envejecimiento y problemas de conservación. ¿Qué planes específicos de financiación estatal existen para incentivar la rehabilitación de viviendas antiguas en ciudades de tradición industrial, garantizando que sigan siendo accesibles para la población local sin perder identidad? Bueno, pues lo acabo de contar. Una parte está en el Plan Estatal de Vivienda, en la que se incrementa el importe para poder hacer actuaciones de recuperación justamente en los conjuntos protegidos, en los conjuntos industriales, en las acciones de rehabilitación, siempre y cuando luego no aprovechemos para especular con esa vivienda. Y además, este mismo lunes, el presidente del Gobierno presentó el Plan Social por el Clima. Son 9.000 millones de euros de inversión, 9.000 millones de los que la mayor parte, 4.700, van justamente dirigidos a políticas de vivienda y van justamente dirigidos a la recuperación de los entornos más vulnerables, a la rehabilitación y a hacer esos proyectos de ciudad. Luego, por inversión, por presupuesto, no va a ser y por voluntad política tampoco. Vale, hay dos cuestiones que al estar en Alcoy y de estar cerca de Alicante no somos ajenos a la problemática que ha habido con el caso del SNAUS en Alicante. Entonces, hay dos preguntas sobre esta materia que queremos saber cómo garantiza Casa 47 que las promociones mantendrán criterios de transparencia y control a la hora de las adjudicaciones y, por otro lado, también si nos puedes explicar los mecanismos que implican que las casas no se puedan vender después. Bueno, esto es de nota, ¿no? O sea,
hay cosas que indignan bastante. Y yo hablaba hace un momento de la protección de la vivienda y que el Plan Estatal de Vivienda ha conseguido poner de acuerdo a los poderes públicos en que las inversiones que hacemos en vivienda tengan que estar protegidas para siempre. Pero esto no siempre, no solo es que históricamente no ha sido así, sino que no reúne la voluntad de todos. Cuando se aprobó la Ley por el Derecho a la Vivienda, hubo comunidades autónomas que recurrieron el que esto pudiera pasar al Tribunal Constitucional y que en sus legislaciones además están trabajando porque la vivienda protegida, que es la vivienda en la que invertimos todos y que ocupa todos nuestros espacios, pues solo puedan tener una calificación de 7 años. Si eso añadimos, además, que hacemos repartijas de la poca vivienda que se construye, de la poca vivienda pública que se ha construido en el pasado, pues desde luego no es que no vayamos a conseguir un impacto en un periodo corto de tiempo, es que no lo vamos a conseguir nunca. Si creamos un servicio público, los servicios públicos tienen que ser transparentes, de acceso igualitario, en igualdad de oportunidades y de concurrencia. Y en ese sentido, cualquier oferta pública que se lance desde Casa 47, no solo es que las personas que trabajamos en Casa 47 no podamos concurrir a ellas de ninguna forma, es que se van a hacer mediante inscripciones telemáticas, sorteos ante notario y con absoluta transparencia. Y así le pedimos que hagan a todas las administraciones públicas. De nada sirve haber renunciado a un puesto o a un cargo público si uno no renuncia también a la llave de la vivienda que ha obtenido mediante un dudoso procedimiento. Y en ese sentido, creo que hay que garantizar todos estos procesos transparentes ante notario y que le den confianza a la ciudadanía a igualdad de acceso, porque es nuestra tremenda obligación, nuestra obligación, pero sobre todo porque es el derecho de la gente. También al estar en Alcoy, que es sede no de una, sino de 2 universidades, nos han llegado muchas preguntas sobre jóvenes y temática universitaria. Raúl Cerro Jiménez nos pregunta: en las ciudades universitarias el precio de las habitaciones no deja de aumentar y en muchas ocasiones es un impedimento a la hora de estudiar. ¿Considera el Gobierno regular o tomar medidas en relación para el alquiler de estudiantes? Bueno, es que es verdad que en ciudades como Alcoy, con un peso estudiantil importante, con 2 universidades, no todas las ciudades tienen dos universidades, pues la presencia de estudiantes de fuera se nota mucho sobre los alquileres y además sobre la tipología de los alquileres. Antes hablábamos de hacer contratos hasta 75 años, evidentemente no es la tipología de contratos que necesita y que demanda la población universitaria. Además, cada vez hay menos residencias estudiantiles también sobre las que puedan ir la población joven universitaria. En ese sentido, casi todas las ciudades, casi todos los municipios, cuando hacen sus planeamientos y hacen reservas de suelo, dejan algunas parcelas que llamamos dotacionales, que muchas veces vamos por las ciudades y decimos: ¿y esta parcela por qué no se hace aquí nada? Y es una parcela que está reservada para una dotación pública que nunca se termina de ejecutar, que nunca se desarrolla, y seguimos pasando por nuestra ciudad y seguimos sin entender muy bien por qué hay una parcela vacía. Bueno, pues la Ley por el Derecho a la Vivienda ya permite que esas parcelas, que esos espacios que están en nuestras ciudades se puedan convertir en dotaciones, en alojamientos dotacionales, justamente dirigidos a población joven o a población mayor, que de esto sabéis también bastante en Alcoy, para construir un servicio que no tense el mercado residencial y que se pueda dirigir específicamente a ese sector de población. Para eso hemos firmado un acuerdo el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Universidades, para que las universidades públicas y el resto de universidades puedan acceder a esos solares y que puedan acceder también a financiación para construir alojamientos dotacionales. Y estoy segura que el alcalde está tomando buena nota de esto y que son medidas que podemos impulsar, sobre todo en ciudades medianas, en las que el peso de la población estudiantil pues, se nota muchísimo. Hablamos un poco de la colonia de aviación. ¿Cuál es un poco el calendario y los plazos que tiene previsto Casa 47? Bueno, todavía no hemos firmado las escrituras. Has dicho antes, el otro día lo aprobamos, el otro día aprobamos que ya íbamos a pagar por fin y que desbloqueábamos esta actuación y que esta ya sí o sí va a ser una actuación de vivienda y se lleva mucho tiempo esperando. Estamos pendientes de firmar las escrituras y esto va a ser inmediato. Es decir, en el ritmo de trabajo en el que estamos trabajando en Casa 47 prácticamente para todo. Una vez tengamos las escrituras, automáticamente
tenemos que hacer una actualización del proyecto de urbanización, de los precios, sobre todo, del proyecto de urbanización que se aprobó en el año 2024. En paralelo haremos las demoliciones de los espacios que quedan ahí, de las naves que quedan construidas, y en paralelo a que estamos haciendo la urbanización, la actualización del proyecto de urbanización y las demoliciones, empezaremos a redactar los proyectos de edificación. El concentrar toda la actividad residencial, el ciclo completo de la vivienda en una sola empresa pública y no en 2 o en 3 empresas públicas, o no primero en una pública y luego en una privada y luego en otra pública o al revés, lo que nos permite es solapar los tiempos y que no tengamos que esperar a hacer una cosa para empezar a hacer otra. Y en este sentido, pues Colonias de Aviación va a ser un ejemplo. A la vez que hacemos la urbanización, estaremos ya redactando los proyectos de edificación, tendremos las bases aprobadas para los que van a ser sus futuros inquilinos y a la vez que estamos haciendo las obras de demolición, estaremos buscando a la gente que va a ocupar esas viviendas. Este proyecto, que se utiliza en terrenos del Ministerio de Defensa y terrenos estatales, ¿hay capacidad real para extender este proyecto a más puntos de España? Porque hay bastantes planes en este sentido que se parecen a Colonia de Aviación, en Sevilla, en Madrid. Lo estamos haciendo. O sea, hemos recuperado mucho patrimonio de defensa. Probablemente el más conocido es lo que vaya a ser el nuevo barrio de campamento en Madrid, que nos va a permitir tener más de 10.000 viviendas. Lo hemos hecho en Sevilla, lo hemos hecho en Valencia, en Palma de Mallorca, en Ibiza. Lo estamos haciendo por todo el país, pero no solo con viejas infraestructuras de defensa, también con otro tipo de infraestructura, con lo que eran antiguos centros penitenciarios, Córdoba, en Huesca, en Zaragoza, en algunas otras ciudades, infraestructuras que hoy ya no se necesitan, en San Sebastián próximamente, en el centro penitenciario de Martutene, que será ya un barrio más de la ciudad de San Sebastián, en antiguas infraestructuras que podían ser de puertos del Estado, de instituciones de otro tipo. Todo el patrimonio público del Estado, todo el patrimonio que podamos dirigir a que sea atender la mayor demanda de la ciudadanía hoy, que es vivienda asequible, lo vamos a poner a disposición. Y ojalá eso genere un efecto contagio en otras administraciones públicas que puedan hacer lo mismo. Todo el patrimonio a disposición de lo que nos demanda la ciudadanía. Y también, por ir terminando, queríamos preguntarle, una de las líneas de actuación del Ministerio de Vivienda ha sido las ayudas a los municipios afectados por la DANA de Valencia. ¿Qué respuesta están encontrando en los ayuntamientos? Bueno, pues yo creo que son ayuntamientos, son municipios que necesitan además que recuperemos ese parque construido que se lo llevó un fenómeno climático, que lo hagamos además con garantías para que no se lo pueda llevar. Y en ese sentido hemos habilitado 25 millones de euros para poderlo hacer. Hemos recibido las primeras propuestas de los ayuntamientos. Vamos a flexibilizar algunas condiciones de las bases de la convocatoria que hicimos para completar esta actuación. Y en ese sentido pues habrá respuesta inmediata de las propuestas que han llegado y pronto podremos atender un compromiso que el Gobierno de España, al que el Gobierno de España llegó con la Comunidad Valenciana, y es que estaremos con los afectados de la DANA tanto tiempo como sea necesario hasta el final de la recuperación. Que esto no es solo venir a atender una emergencia y marcharse, que es venir a atender una emergencia y quedarse hasta que podamos tener la recuperación total. Y la última, si tuviese que elegir un indicador para que dentro de unos años los jóvenes, por ejemplo, notasen que ha cambiado la situación de la vivienda en España, ¿cuál cree que sería el que habría que poner la lupa? Bueno, pues el primero, que sus padres les puedan echar de casa cuando quieran y que se puedan emancipar tan pronto como no les aguanten más en casa. Y luego que eso no suponga que se tengan que romper los bolsillos, ni buscarse 2 trabajos, ni renunciar a poder tener ocio y disfrutar su vida, y que lo puedan hacer sobre todo teniendo en cuenta esto del esfuerzo financiero. Que nadie tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. Si estamos gastando todo lo que ganamos en la vivienda, no estamos viviendo. Y se trata de que la gente joven también pueda vivir, no solo de que se pueda emancipar. Pues muchas gracias, Leire, por estar hoy con nosotros, y si te parece ahora charlamos un rato con el alcalde, que nos tendrá que contar alguna cosa también. Seguro que sí.